Yo decía, tenemos que empezar, primero que nada, buenas noches, Buenas noches. a familiarizarnos con términos como esta escala Fujita-Pearson. ¿Qué significa? ¿Es exactamente un tornado? Exactamente, sí. De todas maneras, es un tornado. Eso ya está totalmente confirmado. Y para que más o menos entendamos, un tornado es una columna de aire que gira de forma muy intensa sobre sí mismo. Pero además de eso, de forma muy violenta que va girando en torno a sí mismo, también va avanzando como los veíamos ahí en las otras imágenes. Y este está clasificado, como tú dijiste, de la escala Fujita-Pearson, entre F0 hasta F6. Nosotros acá consideramos que es F1 principalmente por los daños causados. Recordemos que no tenemos exactamente los medios para medir las velocidades del viento que alcanzó, pero efectivamente un tornado F1 esperamos que el viento esté entre los 120 km por hora hasta los 180 km por hora. ¿Qué es lo que habría pasado en esta zona? Exactamente, girando sobre sí mismo a esa intensidad. No significa que en los alrededores el viento haya alcanzado sobre los 180 km por hora, para nada. Gira el tornado en torno a sí mismo entre los 120 hasta los 180 km por hora. Y en general la destrucción que tienen estos tornados son principalmente levantar un poquito los techos, sacar las tejas y también dar vuelta a autos, como bueno, también lo vimos en varias imágenes. Ahora, Yael, eso te iba a preguntar, porque uno dice, tú dices recién, levantar un poquito los autos y vimos, la verdad, camionetas de gran envergadura completamente volcadas. Y cuando uno, las características de los tornados es que producen un daño muy intenso, pero en una zona bien acotada. Es decir, por donde pasa el camino del tornado es donde queda esta estela de destrucción. Y es bien llamativo porque hay muchos registros que nos permiten darnos cuenta del tamaño real. Por ejemplo, eso, usted ahí ve la edificación, está bien tomado a la distancia. Y es un tornado de envergadura muy grande, se ve bastante grande. Muy distinto, por ejemplo, de algunas trombas marinas que hemos visto recientemente en nuestro país y que han generado también bastante preocupación de parte de la ciudadanía. Esto por dimensiones es muy distinto. Exactamente. Bueno, en general los tornados más pequeños son de 75 metros, que no es menor. Y incluso en otros lugares como Estados Unidos se registran que pueden llegar a kilómetros la envergadura que tiene el tornado. Y como tú bien dijiste, el tornado por donde pasa es donde, se podría decir, succiona el aire que está en superficie y lo lleva hacia arriba, girando en forma violenta. Entonces, por donde pasa exactamente el tornado es donde destruye. Por ejemplo, puede ser que haya una casa que por la mitad de la casa quede destruida y la otra mitad quede intacta. En general, este tipo de tornados no destruye casa, F1 para nada, solamente rompe tejas, efectivamente, da vuelta a autos. Sin embargo, por eso mismo se llama a que la gente esté dentro de las casas, porque afuera en las calles todos los objetos pueden volar y hacer mucho daño a las personas. Claro, porque a diferencia... Y también a las casas como por fuera. A diferencia ya de Estados Unidos, que sí tiene los instrumentos para medir, porque efectivamente toda la zona central y toda la zona del paso de los tornados en Estados Unidos, todas esas casas tienen subterráneos, los basements, donde la gente se guarece porque efectivamente la casa sale volando completamente. ¿Nos tendremos que comenzar a acostumbrar a este fenómeno? ¿Esto es algo puntual? ¿Es producto del cambio climático? Porque esto, tú me decías que hay un antecedente en Quillota. Exactamente. Pero no de esta magnitud. No de esta magnitud. De hecho, las trombas marinas también eran poco inusuales hasta hace poco tiempo y empezaron a haber muchos registros de ellas. ¿Tendremos que acostumbrarnos? Ese es el detalle que tú dijiste. Yo creo que las trombas marinas siempre han estado, no de forma tan frecuente tampoco, pero siempre han estado, simplemente antes no se podía tener el registro de las trombas marinas. Las trombas marinas, dentro de todo, se conocen acá en Chile. Los tornados, no. Realmente tuvimos un tornado que fue F0 que afectó a Quillota hace aproximadamente 2 o 3 años atrás. No me acuerdo exactamente la fecha, pero ese fue el primer registro que nosotros tuvimos por lo menos de tornado. No se veía con esta composición tan, entre comillas, perfecta como nosotros cono, ¿no? Este cono tan perfecto. Embudo, es como una nube embudo que llega a la Tierra y tiene tan baja presión que lo que hace es succionar todo lo que hay desde superficie hacia grandes incluso... Ahora, Yael, yo te decía, porque a mí me llama mucho la atención el registro, porque si tú ves el tamaño de las casas versus la dimensión de este cono, estamos hablando de un fenómeno muy intimidante, muy grande y que explica, porque tú decías, claro, un tornado que está F1, de acuerdo a las características que tendría el viento y el nivel de destrucción, ha dejado cerca de 40 casas destruidas. O sea, cuando pasó aparentemente con mucha estela de destrucción. Exactamente, eso es lo que nos tenemos que fijar bien, porque recordemos que nosotros estamos diciendo que es F1 dependiendo de la destrucción que hemos visto, de la destrucción que hemos visto. Entonces, por ejemplo, si mañana nos damos cuenta que efectivamente las casas están completamente destruidas, esto probablemente fue un grado un poco mayor. Lo que hemos visto por ahora, por las imágenes al menos, es que los techos de la casa se han volado, se han dado vuelta efectivamente autos y se han roto exactamente ramas de árboles y árboles que también se han caído. Ahora, ¿por qué se produce un tornado? Para explicarlo en sencillo. Bueno, nosotros sabíamos que venía un sistema frontal que estaba bastante activo, el cual, con estas nubes cumulonimbus que llamamos, que son de hecho las que nos traen esta nube embudo y que finalmente llegan a tierra y son llamados tornados, esto se da principalmente
por una masa de aire muy frío que choca en general con una masa de aire un poquito más seca y un poquito más cálida. Y esto pasa por este sistema frontal que nosotros ya veníamos previendo hace bastante tiempo. Y al haber tanta inestabilidad como la que hubo el día de hoy, y también lamentablemente lo que esperamos que ingrese mañana en la tarde, se producen estas nubes llamadas cumulonimbus, que son las que nos traen tormentas eléctricas, también nos traen granizos y también la probabilidad de tornados. La probabilidad de tornados para acá es muy baja y por eso también es muy difícil de pronosticarlo, y de hecho yo creo que ningún meteorólogo se atrevería a pronosticar un tornado. Sin embargo, efectivamente, como estamos un poquito más acostumbrados a las trombas marinas, es algo que con estas características efectivamente nos podríamos haber esperado. Bueno, de hecho, durante la jornada también se reportaron 2 trombas marinas en localidades de San Carlos y Coyipulli. Es una información que llega hace solo cuestión de minutos. Y por eso dice que este tornado no sería el único fenómeno inusual. La ONEMI, de hecho, según la información ya consolidada de la ONEMI, una tromba causó daños en 2 casas en el sector de Quilelto, esto es en San Carlos, a partir de las 7 de la tarde. Entonces, la pregunta es, estábamos esperando la verdad, un temporal, a lo que uno está acostumbrado, mucha lluvia, los cortes de energía eléctrica asociados de inmediato, calles viento intenso también, ¿verdad? Pero finalmente tuvimos acá, al menos en la zona central, mucho viento y pocas lluvias. Y en el sur, un fenómeno muy inédito que es este tornado.